Bueno, entonces el problema del productor es un problema que fundamentalmente el productor lo que busca es maximizar beneficios de la producción del bien X. Y para maximizar beneficios de la producción del bien X, este individuo produce un producto X determinado, lo vende al precio X de mercado y le tiene que restar la estructura de costos que tiene que ver con los costos del capital y de la función trabajo con la cual él produce el bien. De manera que cuando yo maximizo los beneficios, yo tendría que tomar la diferencial de pi respecto de x y decir que esto es igual a 0, sería la condición de primer orden, y la condición de segundo orden diría que la diferencial segunda de pi respecto de c de x al cuadrado sería menor que 0 para que nosotros estuviéramos maximizando beneficios. Y cuando lo veíamos en términos económicos, esto significaba que la maximización de beneficios implicaba que el ingreso marginal de producir X sería igual al costo marginal de producir el bien. Y esto nos daría a nosotros la condición de equilibrio. Eso lo recuerdan bien, ¿verdad? Ahora, para maximizar esto, también yo me podría decir que la primera derivada de X, de la ecuación de beneficios respecto de X, sería igual al precio del bien X. Y que la diferencial de pi respecto de X sería igual entonces a esto, menos el costo marginal de producir el bien X. Y esto tendría que ser igual a 0, de donde me da a mí que la estructura de precios sería igual al costo marginal en el punto de equilibrio. ¿Está claro? ¿Y cuál es el ingreso marginal? El ingreso marginal es el precio del bien, en el caso del mercado de competencia perfecta. Porque ¿cuál es la variación de ingreso marginal que yo tengo? O la variación de ingresos totales que yo tengo cuando vendo una unidad más del bien. Pues es el monto del precio. Porque esa unidad multiplicada por el precio es el valor del precio de esa unidad que es el ingreso marginal. En consecuencia, aquí tenemos lo mismo que acabamos de decir. El ingreso marginal es igual al costo marginal de producir el bien. Segunda manera de ver la situación. Pero quiero verlo desde el punto de la estructura de costos. Porque para maximizar beneficios, el productor tiene también dos opciones. La primera es maximizar la función mixta en términos de K y de L, que son los factores de producción, capital y trabajo, sujeto a una restricción de que la estructura de costo es R por K más W por L, donde R y W van a ser los precios de utilización del factor capital y del factor trabajo. Este es el precio de alquiler o la renta de utilizar un monto de capital y la tasa de salario que nosotros remuneramos al factor trabajo. Esto es remuneración al factor capital y esto es tasa de salario, que es remuneración al factor trabajo. Este puede ser una manera de resolver el problema. Otra manera de resolver el problema es minimizar la estructura de costo, que es R por K más W por L, sujeto a la restricción de que usted va a producir un volumen particular que es en términos del capital y del trabajo que nosotros tenemos allá.
Y por cualquiera de estas dos vías nosotros podemos optimizar. Este es maximizando producción para una estructura de costos o minimizando costos para una estructura de producción determinada. Por ejemplo, si yo maximizo beneficios por la vía de la producción, si esto es L y esto es el capital, la ecuación de costos es una restricción de costos. ¿Recuerdan el concepto de isocosto? Son factores de capital y de trabajo que, dados los precios, yo los utilizo y obtengo la restricción de costos que tengo acá. ¿Qué hago para obtener esa restricción de costos? Despejo C. Y C va a ser igual a 6 sobre el valor de R menos W sobre R por el monto del factor capital. Y la pendiente es el cociente del precio de insumos de factores de producción. ¿Qué es lo que tengo acá? Si yo produzco el bien sin el factor trabajo, yo puedo utilizar este monto de capital que sería C sobre el valor de la tasa de alquiler del capital. Si yo no lo hiciera con capital, el monto máximo de L que yo podría utilizar estaba dado por el monto que yo tengo para financiar la estructura de costos dividido por la tasa de salario. Eso me determinaría la cantidad de hombres o de horas hombres a utilizar en el proceso productivo. Y como la función de producción es una función de esta naturaleza, tendríamos este punto donde esto es x0 para una f de k y de l determinada, que cualquiera de estas me produce el mismo nivel de producto, es un valor constante de producción. Pero el máximo, dada esta restricción, sería este monto. Si yo produjera en esta situación, estaría siendo ineficiente, porque estaría gastando la totalidad de los costos que tengo, enfrentando la estructura de costos total, pero no obtendría el máximo producto, porque este producto X' es menor que el valor de producción que obtengo en X0. Y me gustaría producir este valor X2', pero no tiene ningún punto de tangencia con mi estructura de costos. En consecuencia, este es inalcanzable, este es ineficiente y este es un punto eficiente de producción. Y el punto de equilibrio nos lo daría la situación a este nivel. ¿Está claro? El otro caso es el caso contrario. El caso contrario es, yo tengo también otra vez factor trabajo y factor capital, y en este caso, esta es la función X0 que yo quiero producir, que también es una función f de k y de l para un determinado nivel de producción, pero yo ahora quiero minimizar la estructura de costos. Me gustaría enfrentar esta estructura de costos, pero no tiene ningún punto de tangencia con el monto de producción que yo quiero obtener. Eso lo entendemos mejor cuando uno va a hacer una casa. Uno primero hace el proyecto y define cómo es la casa, y después queremos producirla a lo menor posible. La quisiera producir aquí, pero si esta es la estructura de costos que yo puedo financiar, esta no es la casa que yo puedo construir. ¿Cuál sería la casa que yo me gustaría construir? O tengo demasiado dinero y quiero gastar mucho dinero, y entonces enfrentaría una estructura de costos como esta. Pero esta estructura de costos, fíjense que me puede cortar aquí y yo podría producir el mismo bien que yo quiero, pero a un costo muy alto. Y eso es ineficiente, porque en este caso sería usted un dispendioso, estaría gastando más allá de lo que debe gastar, porque lo máximo que debería gastar
sería la situación que está dada por la paralela a estas líneas que tiene un punto de tangencia aquí. ¿Lo ven? Y entonces este sería el punto de equilibrio cuando yo lo que hago es minimizar costos. Y aquí es cuando yo lo hago maximizando el nivel de producción. Ahora, cualquiera de estas dos vías que asume el productor, nosotros las podemos llevar a una función que nos permita tener un criterio de decisión más rápido y más eficiente de analizar, que es determinar cuál es la estructura de costos verdadero que yo puedo enfrentar. Y eso quiere decir lo siguiente: para cualquiera de estos dos casos, yo tendría que convertir la función de costos, que es una función que la tengo en términos de K y de L, ¿verdad? Porque esta función es C igual a R por K más W por L. En otras palabras, en términos argumentales, yo dependo de la estructura de capital y de la estructura de trabajo que estoy utilizando. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Yo lo que quiero es llevarla a que se me convierta en un proceso donde yo transforme la función de costos en términos de capital y trabajo, la lleve a una función de costos que dependa del volumen de producción, exclusivamente. Y este problema nosotros lo vimos en micro. ¿Ustedes recuerdan cuando, partiendo del proceso de maximización de beneficios sujeto a una restricción de costos, encontrábamos unos valores de K en función de X y de L en función de X? Y entonces encontrábamos al final, ¿se acuerda que era una derivación muy grande que hacíamos y nos daba una expresión bastante grande, pero que era una función de esta naturaleza? La única variable que teníamos eran los valores de K, porque entendíamos que la tasa de salario, la W, la R, la estructura de costos, eran datos, unos de mercado y otros son los datos del financiamiento que usted como empresa tiene la posibilidad de dar. Y entonces, cuando nosotros llegábamos a tener la estructura de costos, podíamos representar todos los valores de costo variable medio, de costo medio total y de costo marginal. ¿Recuerdan eso, verdad? Entonces, nosotros podíamos decir gráficamente que si esto es si esto es X y esta es la estructura de costos, nosotros podíamos decir este es el costo medio total que tiene un mínimo aquí, esta es la estructura del costo variable medio que tiene su mínimo aquí, y decíamos que teníamos la función de costo marginal, que era esta, y decíamos más, aquí teníamos la estructura de costo. Entonces nosotros decíamos lo siguiente, que la función de costo marginal se hace función de oferta de la empresa en toda la rama ascendente del costo marginal, que tiene un mínimo por aquí abajo, pero a partir de donde cubrimos todos los costos variables de la empresa. ¿Y esto por qué de los costos variables? Bueno, porque si yo no produzco nada, igual tengo que pagar los costos fijos. Entonces, lo que va a ser importante para mí es cubrir los costos variables, ya que los costos fijos los tengo que pagar, produzca o no produzca. El alquiler del local, eso es independientemente de que si yo produzco o no produzco. Y entonces, esta es la función de oferta a partir de este mínimo.
Y encontramos que esa función sería entonces la estructura de oferta, S sub X, que nos determina a nosotros el comportamiento de la empresa en el mercado. Reunido esto, yo ahora puedo establecer el criterio de mercado. Voy a